Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar este día a nuestro estudio. Vamos a comenzar ahora con el estudio de la carta de Pablo a los romanos. Vamos a ir avanzando en el tema conforme lo encontramos en la carta a los romanos y esperamos que entonces al finalizar el estudio hayamos completado el estudio de toda la carta, aunque no la vamos a ver en orden, sino que tratando de ir por temas. Este día entonces vamos a ver el tema relacionado con el Evangelio, todo lo que nos diga respecto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar vamos a leer algunos comentarios de hombres cristianos prominentes que han expresado su opinión sobre esta carta de Pablo a los romanos y que nos da una idea verdaderamente de lo que vale para el cristiano que conoce profundamente este libro para su vida espiritual, para su seguridad espiritual, para su rectitud en el Evangelio, según los preceptos de la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, Coleridge, dice, la obra más profunda en existencia. Así califica él esta carta, la obra más profunda en existencia, es decir, en el mundo. Martín Lutero dijo, la parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio perfecto es esta carta. La parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio perfecto. Calvino también expresó sobre este libro y dijo, si un hombre la entiende, tiene para sí un camino seguro para el entendimiento de las Escrituras. Es decir, tendrá una base sólida y firme para poder también interpretar otros libros de la palabra de Dios. Otro, Godet en este caso, dijo de esta carta que era la cátedra de la fe cristiana, la catedral de la fe cristiana. Metzger también dijo que era la constitución del cristianismo universal. Y por último tenemos la opinión de Alan Johnson, que dijo que esta carta a los romanos es la carta de la libertad. Vemos entonces qué opiniones tan altas tuvieron estos hombres que seguramente aprovecharon al máximo las enseñanzas que esta carta nos da. Ahora vamos a ver algunos conceptos relacionados con el Evangelio que menciona esta carta, ya directamente en la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 1 y verso 12, el Evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, el Evangelio que el Señor Jesucristo nos trajo y nos enseñó, primero por su presencia y segundo por su palabra, por sus enseñanzas, fue, mejor dicho, prometido en todo el Antiguo Testamento, en todas las escrituras que ya estaban disponibles cuando el Señor Jesucristo vino, el antiguo pacto. Luego dice en Romanos 1:3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Evangelio tiene que ser acerca del Señor Jesucristo, sobre el Señor Jesucristo, como centro de todo el Señor Jesucristo. Por eso es que hay muchas
falsas iglesias cristianas que no son verdaderas cristianas. ¿Por qué? Porque no tienen como centro las enseñanzas del Evangelio y las enseñanzas del Señor Jesucristo. También hay muchas iglesias que se dicen cristianas o que se dicen evangélicas que tampoco son cristianas porque se han apartado de este objetivo fundamental que debe tener la palabra de Dios. Y luego dice que este evangelio, dice en Romanos 1:4, fue declarado el Señor Jesucristo Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Es decir, que el evangelio nos expresa fundamentalmente y básicamente la vida de nuestro Señor Jesucristo, tanto antes de venir a esta tierra como cuando Él habitó como tabernáculo de Dios en medio de los hombres aquí en la tierra. Y su obra también que hizo sobre la tierra, culminándola con su obra gloriosa de expiación del pecado de todos los pecadores en la cruz del Calvario. Si no contempla o si no ese es el fundamento del evangelio que se tiene, pues se ha apartado para cualquier lado, que ya es una desviación terrible y fundamental que va a apartar del verdadero camino de salvación y del verdadero camino de fe y de gracia que el Evangelio nos trae. Siguiendo entonces con nuestros puntos que traemos extraídos del libro o de la carta de los Romanos, tenemos Romanos capítulo 16, 25. Aquí nos expresa que el Evangelio era un misterio oculto a través de todos los siglos antes de que el Señor viniera. Dice, y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Mire qué expresión esta que tenemos acá. ¿Cómo es que un misterio que ahora es tan glorioso, tan fundamental, tan maravillosamente útil para muchas vidas, para muchas personas, porque a través de este evangelio se encuentra la reconciliación con Dios, la comunión con Dios y la vida eterna, estuvo escondido por tan largo tiempo? Pero dice Romanos capítulo 16, 26, pero que ha sido ahora manifestado y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es decir, a través del Evangelio, que precisamente esta palabra significa buena nueva de salvación, evangelos, eso significa en griego. Entonces, a través de estas maravillosas palabras de salvación, se ha manifestado, pues, se ha descubierto ese misterio de los siglos. En Romanos capítulo 1 y verso 5 nos comienza a hablar también de cosas o medios por los que se recibe este evangelio. Dice Romanos 1:5, y por quién, hablando del Señor Jesucristo y de su evangelio, recibimos la gracia. Es decir, la gracia
La salvación involucra la gracia de Dios, porque solo aquellos que alcanzan la gracia de Dios, porque Dios los tuvo en su noticia, porque Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo para ser redimidos, para alcanzar justicia a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Solo ellos van a alcanzar la gracia de Dios que prácticamente o legalmente u oficialmente desde el punto de vista de Dios ya la habían tenido desde antes de la fundación del mundo. Ya tú y yo, todos aquellos que hemos encontrado el camino de salvación a través del Evangelio, teníamos ya la gracia de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y solamente se concretó, se consumó aquí durante nuestra vida terrenal. Y dice Romanos 1:5, por quien recibimos la gracia entonces. ¿Para qué? Para ser obedientes a la fe. ¿Y quiénes de todos nosotros? En todas las naciones, por amor de su nombre. Es decir, que la salvación es solamente por el Evangelio, como aquí expresa, para todas las naciones. Y para los judíos no, para los judíos a través de otro medio, no, también para ellos a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como lo vamos a confirmar en otras partes que vamos a estudiar más adelante. Luego dice, también Romanos capítulo 1 y verso 9, que el Evangelio únicamente es sobre el Señor Jesucristo y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se ofreció desde antes y fue elegido por Dios Padre desde antes de la fundación del mundo para hacer el sacrificio. Sacrificio y ofrenda no te agradaron, dice. Por tanto, dije, he aquí, estoy para presentarme, ¿verdad? Como un sacrificio vivo. Él, en lugar de los múltiples sacrificios de ovejas que anteriormente se hacían a través de la ley de Moisés. Entonces dice a Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Es decir, no hay otro nombre, dice la palabra de Dios, dado a los hombres por medio del cual puedan ser salvos, sino el nombre del Señor Jesucristo, sino la obra que el Señor Jesucristo hizo para consumar la redención de los hombres. Continuamos en Romanos 1:15. Nos habla de que el Evangelio es el poder de Dios, principalmente para la salvación de los hombres, aunque no exclusivamente. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y cómo nos vamos a avergonzar del Evangelio? Algunos nos quieren avergonzar diciéndonos aleluyas o diciéndonos este le pertenece al Evangelio, sin saber o ignorantes de lo maravilloso es o que es pertenecer al Señor Jesucristo. Lo maravilloso es haber abierto los ojos espirituales
haber abierto el entendimiento de nuestro corazón, de nuestra alma, para conocer verdaderamente al Señor Jesucristo y su Evangelio glorioso. No nos vamos a avergonzar tampoco, porque sabemos que a través del poder de estas palabras del Evangelio de salvación, hemos encontrado la vida eterna, hemos encontrado la salvación eterna, nos hemos hecho ahora acreedores por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, de tener un lugar en la eternidad con Dios, un lugar en ese tabernáculo glorioso que Dios Padre va a inaugurar al final de los siglos, de esa morada celestial llamada la Nueva Jerusalén celestial. Aleluya. Seguimos entonces en Romanos 6:23. Y aquí nos confirma, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Rápidamente veamos, dice, la dádiva de Dios. ¿Qué es una dádiva? Es un regalo. Pues la salvación es un regalo de Dios, porque Cristo ya lo compró para nosotros a través de su sacrificio en la cruz. Por tanto, nosotros no le podemos quitar como que le sobrara algo, pero tampoco le podemos agregar como que le faltara algo. La salvación está hecha perfectamente, como el Señor Jesucristo lo expresa en la carta a los Hebreos y dice, por un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esta expresión creo yo que es mi favorita respecto de la obra consumada y la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario en nuestro beneficio. Repitámosla. Dice, por un solo sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No se le puede agregar ni quitar. Se estaría adulterando el Evangelio. Por un solo sacrificio. ¿Qué hizo? Hizo perfectos. ¿Qué entendemos por hacer perfectos? Pues no es la perfección imperfecta de los hombres. Aquí podemos calificar algunas cosas o algunas personas, algunos hechos como perfectos, pero nada es perfecto de lo que pueda hacer el hombre o de lo que pueda hacer el hombre por sí mismo. Pero si Dios lo hace perfecto y además testifica que es perfecto, eso sí no se puede dudar. Es decir, a ti te ve Dios perfecto si ya fuiste redimido por la sangre maravillosa de Cristo. Y a mí Dios Padre me ve perfecto también, porque el sacrificio de Jesucristo fue completo y perfecto. Además, nos agrega ahí mismo en Hebreo, donde está la cita que estamos haciendo. Hizo perfecto, dice, pero no llega hasta ahí, dice, para siempre. ¿Entendemos nosotros qué es para siempre? Pues pongámosle eternamente. Hizo perfectos eternamente. Dios te ve ya también eternamente, sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A ti y a mí, si ya somos redimidos. Esa es nuestra verdad, nuestra realidad delante de Dios. No la vida terrenal que aún seguimos viviendo, sino que la vida espiritual que ya nos encontramos por fe a la diestra del Señor Jesucristo, hechos perfectos para siempre. Aleluya.
gloriosa salvación, maravillosa salvación, la que Cristo ha comprado con su preciosa sangre derramada en la cruz y por su cuerpo glorioso y maravilloso y perfecto, como un cordero sin mancha y sin arruga, allí entregado en la cruz del Calvario por nosotros. Aleluya. Ya recibiste tú esa dádiva, ese regalo de Dios, porque es dádiva de Él, es regalo de Él, porque Él ya lo hizo todo perfectamente para nosotros. Si no, hoy recíbelo, confiésalo, entrégale tu vida. Seguimos en Romanos capítulo 1, 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo de la palabra de Dios nos expresa otra verdad del Evangelio también, que es que a través del Evangelio Dios nos introduce a una vida por fe. En primer lugar, nos introduce a una vida eterna, ya viviendo aquí en la tierra la vida terrenal, y ya estamos viviendo también la vida espiritual, es decir, la vida celestial. Como el Señor dice en otras partes, vosotros no sois de este mundo. Qué palabras más extrañas, no estamos en el mundo. Claro, pero eso no es lo que vale, sino que nosotros somos del mundo venidero, del mundo celestial, del mundo eterno que el Señor Jesucristo prontamente después de que termine todo esto va a inaugurar. Entonces, en primer lugar, dice, se revela, el Evangelio se revela por fe. Sí, por fe nosotros recibimos la salvación eterna, esa vida espiritual, esa eternidad que fue puesta en nuestro corazón por fe. Y Dios nos la dio por gracia, fundamentado en la justicia de Cristo cumplida en la cruz del Calvario. Pero dice que también y para fe, es decir, que después de haberla recibido, después de recibir esa salvación eterna, después de ser reconciliados con Dios, ahora seguimos por fe, ahora nos mantenemos por fe, ahora vivimos por fe, ahora trabajamos para el Evangelio por fe. Aleluya. Como luego agrega, el justo por la fe vivirá. Continuando entonces con estas maravillosas cosas que la carta a los romanos nos enseña sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, veamos Romanos capítulo 15 y verso 4. Aquí nos habla de la paciencia y la consolación que nosotros, mientras todavía vivimos terrenalmente, necesitamos y de dónde la podemos obtener. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Necesitamos la paciencia y la consolación mientras llegamos a la presencia de Dios. Necesitamos mantenernos firmes en este Evangelio donde Dios nos ha puesto. Y para eso necesitamos muchas veces ser consolados. Y para eso necesitamos muchas veces la paciencia que
solo Dios nos puede dar a través de su presencia y de su Espíritu glorioso. Pero todo esto viene a través de las Escrituras. ¿Y de qué manera? Pues cuando yo leo la palabra de Dios y veo lo que, por ejemplo, Dios hizo con aquellos hombres de la antigüedad, con los patriarcas, con los profetas, cómo su firmeza, su fidelidad, su constancia fue premiada por Dios, porque ellos tuvieron paciencia, ellos tuvieron consolación que les vino del conocimiento de a quién pertenecían, es decir, al Señor Jesucristo, a quién servían y a quién iban. Como dice de Abraham la palabra de Dios, que si él hubiera estado pensando en bienes terrenales, en tierras aquí en la tierra, en posesiones, en herencias aquí en la tierra, tiempo hubiera tenido de volverse del llamado que Dios le estaba haciendo a sus mismas cosas que le acostumbraba en Aram, donde él vivía antes de ser llamado. Pero él miraba las cosas futuras, él miraba la herencia celestial que se le había prometido. Igual somos nosotros ahora. Entonces vemos que por las Escrituras nosotros encontramos fidelidad, paciencia para soportar ahora la vida que tengamos en la tierra, porque sabemos que nosotros esperamos una vida eterna, una herencia eterna, un reino eterno. Aleluya. ¿Ya has aprendido tú a encontrar esa consolación en la tierra? Consolación que solo la palabra de Dios te puede dar. La palabra de Dios tomada por el Espíritu Santo y puesta en tu corazón. Si no necesitas experimentar esa consolación de Dios. Pasando siempre a otro tema del Evangelio, a otra parte que nos expresa la palabra de Dios, leemos en Romanos capítulo 3 y verso 28. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Esta parte de la palabra de Dios, versículos de la palabra de Dios, son esenciales para entender cómo está la relación entre los de la ley y los de la gracia, es decir, los del Antiguo Testamento, los de la ley judía, los de la ley mosaica y los del Evangelio. Dios es uno. Dios da una ley y siempre se va a cumplir esa ley. Dios da un evangelio. ¿Ha cambiado Dios? ¿Ha cambiado totalmente las normas de la salvación y de la vivencia cristiana sobre la tierra? No, porque aquí dice que Él va a justificar por la fe a los que no son judíos, pero también por la fe a los que son judíos, es decir, judíos terrenales, judíos de raza. Es decir, que cuando dice que es por fe, está diciendo que es por el Evangelio. En otras palabras, el judío se ha salvado desde que Dios llamó a Abraham,
no por ninguna ley, sino que por la fe en el Señor Jesucristo, o no se ha salvado. Le menciono un caso, el mejor de los casos, Moisés, que fue el abanderado de la ley. Por eso se llama ley de Moisés, porque a él se le dio. Pero de él dice la palabra de Dios que prefirió los vituperios de Cristo a llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué será eso de preferir los vituperios de Cristo, sino que él fue salvo por el Evangelio, por el conocimiento rudimentario que a través de la ley él obtuvo del Evangelio? Porque si no, porque la ley no es de fe, la ley es de obras. La fe, la gracia es de fe. Son parejas inseparables, la ley con las obras. Si tú te metes a la ley, si tú te quieres salvar a la ley, por la ley tienes que hacer obras. Pero tus obras tienen que ser perfectas, de principio de tu vida al fin de tu vida, y eso es imposible. Solo uno cumplió la ley en esa forma, y es nuestro glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Pero la otra pareja es la gracia con la fe. Si tú vas a recibir algo por la fe, es porque la obtienes por gracia. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo, solo hay un camino que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente ha habido ese camino desde Adán. Y luego dice también en Romanos 3:31, luego, por la fe invalidamos la ley. Dice Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, para terminar ese estudio del día de hoy, nos preguntamos, entonces, ¿en qué quedamos, Pablo? No, anteriormente, en Romanos 3:28 nos dijiste que sí, que no, por la ley no hay nada. Sí, pero aquí estamos hablando de salvación. Es decir, la salvación es por gracia y se recibe por fe. Por gracia de parte de Dios y se recibe por fe, desde el principio del mundo. Pero acá dice que confirmamos la ley. Claro, pero la ley, tenemos que entender que la ley, primero hay leyes ceremoniales, como los sacrificios de corderos. Ahora no te puedes salvar, por ejemplo, por un sacrificio de cordero, aunque hagas miles de sacrificios como hizo Salomón, miles de sacrificios. No vas a lograrlo, porque solo hay un camino. Pero también la ley contiene preceptos morales, mandamientos morales que siguen de pie. Y a eso se refería Pablo acá cuando dice que si por la fe invalidamos la ley, no, sino que confirmamos la ley. Claro, porque la palabra de Dios dice que la ley es espiritual, es decir, la ley moral, porque la ley de sacrificios y ofrendas y oblaciones y etcétera, etcétera, es decir, la ley ceremonial se quedó eliminada porque era sombra toda de la verdadera norma o el verdadero hecho que iba a venir. Para ponerte el ejemplo sencillo, sacrificio de cordero ya no, porque ya ahora vino el verdadero cordero.
aquello que quedó como una sombra, y ahora ya el verdadero Cordero, nuestro Señor Jesucristo, es la verdadera realidad de aquella sombra. Y así cada cosa de el Evangelio y de la ley. Pero aquellas, como decimos, aquellas normas morales de la ley, esas sí se siguen cumpliendo. ¿Y cómo significa que a través de la fe confirmamos la ley? Que como la ley espiritual y el Evangelio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la fe que nosotros pusimos en esa gracia y en ese sacrificio de Cristo, nos hizo espirituales. Ahora nosotros cumplimos la ley moral o espiritual de Dios porque podemos hacerlo. Porque la ley no puede vivificar, dice la palabra de Dios. Por tanto, nunca puede ser la salvación por la ley, porque no puede el hombre que no es espiritual cumplir con la ley. Pero ahora sí, es decir, con la ley moral, con la ley de la rectitud, con la ley de la obediencia a Dios, no con la ley ceremonial. Y vamos a dejar hasta ahí el estudio de hoy y vamos a dar tiempo para las preguntas por cualquiera de los puntos o versículos que ahora estudiamos. Vamos a seguir, si Dios nos da vida y fuerzas, en el siguiente miércoles con este estudio de la carta de San Pablo a los Romanos.